Venga, pues. Hola, John. Hola Raquel, Bueno, ¿qué temita traemos hoy, eh? así no sé cuál es. Pues hoy vamos a hablar un poquito de ti, de tus proyectos, de tus objetivos y también un poquito de todo tu periplo por las letras y por esto de las semillas estelares, de la creación, de la Yo creatividad. me dejo en tus manos y lo que tú digas. Para adelante voy. Bueno, vamos a empezar con algún que otro secretillo, ¿vale? Hoy vamos a hablar también de esto, de las hermanas Holt. Bueno, creo que es lo primero que hace, son las primeras novelas en una trilogía, que es lo primero que publicaste, ¿no? Lo que es publicar. Porque Bueno, en sí publiqué un relato que es Pesadilla, Ujú. pero por probar Amazon, porque claro, yo no conocía esta vía de autopublicación que tienes disponible en Amazon, ¿no? Y tenía en mente publicar el primer libro de las hermanas, pero dije, bueno, voy a hacer una prueba primero con el relato de Pesadilla, que fue solo está en digital. Eh, entonces, bueno, pero la primera novela publicada es Las hermanas Holt, que en principio tuvo una edición de saga, que salió en 6 libros diferentes y que ahora está disponible en trilogía, que para mí ya es como el cierre del círculo de la historia, ¿no? O sea, es donde yo creo que la historia ha alcanzado ya su mejor nivel, vamos, a nivel de estético y a nivel de trama y de todo. Sí, porque yo cuando fui a leer a las hermanas Holt me dijiste, espera un poco que va a salir la reedición y Eso va a es. estar más completo y mucho, el recorrido de las hermanas va a ser mucho más orgánico porque va a estar todo mucho mejor estructurado. Sí, a ver, la trama en general, digamos que es la misma, lo que pasa que la importancia de la corrección de estilo al final hace la lectura mucho más fluida y bueno, también el formato en papel, la maquetación, bueno, yo intuía que podía ser una lectura mucho más amena así, ¿no? En digital ya notabas la corrección de estilo, ¿no? O sea, al final la lectura fuera más fluida, pero en papel también la maquetación, aunque sea algo que parece que no se nota y hace la lectura mucho más agradable. Sí, porque las hermanas Holt venían, aparte de ser 6 volúmenes antes, venía ¿de qué? Ah, Que te has pues el saltado de origen, origen, paso. origen. Digo, no sé, sí, Ya, te refieres a los guiones, supongo, ¿no? eso es. Sí, claro, las hermanas Holt era Solo nos queda vivir. El origen, origen de las hermanas era Solo nos queda vivir, un título muy drama queen o drama king, como era yo en su momento, que, bueno, venía de hecho de una canción y de, bueno, de un sentimiento de, como una especie de oxímoron, que es esta palabra que me gusta mucho, que son como estas contradicciones, ¿no? Solo nos queda vivir, cuando vivir es todo, pero es como, ¿no? Y a la vez es como, bueno, pues a veces, por mucho que intentemos controlar las cosas, o por mucho que intentemos evitar o tal o cual, solo nos queda vivir y ver qué nos trae la vida, ¿no? Ujú. Pero cuando hice la adaptación, bueno, tuve claro, al final la historia gira en torno a las hermanas y eran las hermanas Holt, entonces dije, bueno, creo que refleja mucho más este título la historia. Los guiones vinieron de pequeños flashes en los que empecé a pensar en unas hermanas, en una historia, en el padre, en la historia del padre de Richard. Y yo fui tomando notas y fui haciendo, pues eso, iba apuntando, iba generando un archivo que se iba engordando, engordando, pasaban años, ahí estaba, retomaba, hice la primera escaleta. Bueno, mi sueño siempre ha sido, uno de mis grandes sueños ya de adulto, era hacer una serie de televisión. Entonces, un día dije, sería capaz de hacerlo, seré capaz de hacerlo. Y de ahí salieron 30 guiones que correspondían a 3 temporadas de 10 capítulos cada uno y que luego pues, se han convertido en este formato final en cada temporada en un libro. Claro, porque tú vienes de estudiar audiovisual y dijiste, Eso es. y Sí, yo, a ver, estudié educación social de primera carrera, pero luego accedí al segundo ciclo de comunicación audiovisual y ahí me fui por la rama de guión cinematográfico. De hecho, uno de los proyectos futuros tiene que ver mucho con esa carrera y una de sus asignaturas. Pero bueno,
cuando me planteé hacer la serie era porque la historia de las hermanas empezó a coger más peso. Pero sí, tenía como el bagaje de esa carrera y también que hice unas prácticas en una productora, en una serie. Ujú. Entonces de ahí también cosillas también yo creo que me alimenté de ellas. ¿Y notaste mucho cambio a la hora de, bueno, yo ya me sé la respuesta, pero para que lo sepa todo el mundo. ¿Notaste mucho cambio de escribir el guión a escribir la novela? Porque claro, vamos a hablar que Las Hermanas Holt es un compendio de muchas cosas, pero eso lo vamos a dejar para después. Contesta esta pregunta primero. Sí, pues muchísimo, porque al final en los guiones están más centrados en la acción y en lo visual, y en lo que es las novelas están mucho más centrados en profundizar. En mi caso, el mayor cambio que noté fue la profundización en la mente de los personajes, sobre todo Teresa y Laura, que quizás son las más mentales, e incluso cuando hay unos capítulos que están dedicados uno a cada hermana, se nota en el volumen de los capítulos. Eh, el de Vicky, por ejemplo, es el más cortito de los cuatro, porque ella es mucho más de acción. Y yo creo que el de Teresa será quizás el más largo de los cuatro porque es mucho más mental y había mucho más que explicar a nivel mental. Luego las descripciones, los contextos, como también lo que tú muestras a nivel visual lo adaptas a nivel de texto, ¿no? Pues había personajes que yo mostraba en los guiones que aquí adquirieron unos números para jugar un poco con esta cosa, ¿no? Porque en una serie tú ves una cara, pero puedes jugar con los planos, con las sombras, con los... Y mucho con también el tema de las transiciones entre escenas y la música. Yo escribí la serie con mucha música. Fíjate que tú eres Todos de los cap... sin música. Claro, claro, pero porque el proceso de escritura más reflexiva o más de indagar, a mí me pide más estar como en cierta tranquilidad, pero la historia me venía mucho, pues eso, de una manera, pues como con muchas series, ¿no? Que tienes la escena con música de fondo, que suma, la música suma a lo que tú estás contando con las imágenes, eh, completa la escena, ¿no? Entonces, claro, todo eso sí que hice alguna mención a alguna canción en concreto en los libros, pero perdió mucho peso en favor de una profundización mucho más psicológica, ¿no? Vale, has hablado de que cuando escribes a varios personajes, unos son más mentales, otros son más emocionales. Es curioso que las dos que son igual más mentales, que tienen igual más profundidad o que son las que más has descrito, más volumen llevaba, no son las más queridas, o sea, son todas queridas, pero no son las más queridas por el público. Hay otras dos que son igual las que más empaque tienen, ¿no? Mm. Bueno, Jonita, yo ahí... ¿Eh? ¿Perdón? Jonita, por favor. Ah, yo ahí he sacado dos interpretaciones. La primera es que tanto Laura como Teresa son los personajes que parten de un cliché más grande, Ujú. creo. Son como las princesitas, son las, bueno, quizás tienen un puntito repelente en el sentido de decir, ay, estas chicas pijas, ¿sabes? Vicky es un contraste muy grande respecto a ellas, porque Vicky es acción, Vicky es pa'lante, Vicky es me enfrento a lo que haga falta y dejaros de tanta chorrada, ¿no? Y Nita tiene su propia forma de ser, que Mm. se diferencia del resto, tiene su propio mundo incluso, su propia realidad montada, entonces es llamativa ya en sí misma, ¿no? El tema de Vicky y de Laura y Teresa, yo creo que al final eran necesarias por trama, tanto por el contraste respecto a sus otras dos hermanas. Yo creo que si las cuatro hubieran sido eh, tan potentes, aunque Vicky y Nita sean diferentes, pero que destacaran las cuatro tanto, creo que igual hubiera bajado el perfil de todas en general, ¿no? Sin embargo, para mí también era muy interesante partir de perfiles, lo que digo, más clichés para hacerlas evolucionar, sobre todo en la tercera novela, que adquieren un protagonismo muy diferente al que hemos visto en las primeras novelas, ¿no? O sea, es como que los roles, hay una inversión de roles, ya lo verás cuando termines la saga, que es un poco con lo que quería jugar también, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí. Y también creo que en parte, cuando buscamos entretenimiento, buscamos leer algo, nos gusta también que pasen cosas y también salir de nuestros propios bucles mentales, ¿no? Entonces, igual quizás Laura y Teresa,
te hacen conectar más con ese ruido que puedes tener tú y Nita y Vicky te dan como esa chispa que realmente quieres como para desconectar de tus rollos. Puede ser. También tienes unos secundarios potentes que nos ayudan mucho, como puede ser la madre que me caía fatal, ¿te acuerdas? Digo, que me cae la madre, por favor, ¿no? Sí. Y hay otros que están pululando por ahí, los chicos, que aquí Mm, es más matriarcal, más de mujeres, sí. apoyo la moción. Y, y en cambio, las secundarias son secundarias, pero ostras con las secundarias, ¿eh? Bueno, hay secundarias que están hechas aposta para que caigan mal, como es el caso de la madre, ¿no? O sea, es precisamente buscado porque es en muchos casos, sobre todo con Vicky inicialmente, es la antagonista bueno, a que ella pueda estar bien y feliz. Denita también es la mayor antagonista. Precisamente, volvemos a lo mismo. Digamos que la mala es aliada de las que igual no destacan tanto. También eso puede sumar a que por eso tampoco se identifiquen tanto los lectores. Eh, y luego hay un personaje que está hecho a conciencia, trabajado para que caiga bien y guste, que es Charlie, que al final es un poco el que está pues con Nita, esa relación que se va creando, ¿no? Un poco bonita, especial, de cuidado, de complicidad y demás. Y luego hay personajes que ganaron mucho peso en la adaptación, que uno de ellos es Sonia, que ha gustado mucho porque es como una especie de Vicky revolucionada en algunos sentidos. Eh, pero bueno, luego hay a mí me ha sorprendido que hay mucha gente que se engancha más a la historia de Richard. O sea, que de primeras no conecta tanto con las hermanas, pero les gusta, se enganchan en qué habrá pasado con este hombre, qué habrá pasado con este hombre, ¿no? Y bueno, luego hay otros personajes, luego está el tema de la organización. Es que claro, hay muchas cosas ahí en Claro, marcha, es ¿no? que Bueno, el mundo de Richard es complicadete, porque bastante. tú vas pensando y dices, cuando empiezas, no, no voy a hacer spoilers, por favor, entiendo. Cuando empiezas a leer, dices, aquí hay algo que no me ve bien, aquí hay algo que... y yo pienso que, y al principio es previsible, pero claro, tú haces que ese momento sea previsible, ¿no? Que parezca que yo estoy adivinando que eso va a suceder, eso es magia. Entonces, genera esa inquietud de qué habrá pasado con Richard, qué habrá, qué habrá ocurrido, y luego que la madre, vamos a ver, me cae fatal. Bueno, mejor, pero que la madre no Sí. lo pone fácil tampoco, ¿sabes? No. A ver, había una intencionalidad, o sea, estaba muy buscado el narrar en diferentes capas, ¿no? Ir Sí, llevando al lector hacia lo que el lector cree que está adivinando y que por debajo hubiera otra subtrama, otra serie de historias que se fueran cociendo a fuego lento para que explotaran en el momento en el que menos se esperaba, que es el final del primer libro. Quizás pasan demasiadas cosas, pero es que era el proceso natural de la historia en esos 10 días previos a la boda de Laura. sí, eh, Tanto el final del libro, digamos así, como el epílogo extra en el que saltan ahí un montón de información que dices, madre mía, todo esto. Pero bueno, a mí yo quería buscar ese efecto que me ha pasado con muchas series, de terminar la temporada y decir, pero ¿cómo? O sea, no entiendo. O sea, pero ¿y entonces cómo sabe? Pero esta, ¿sabes? Esta cosa, esta confusión, pero que al tiempo, o sea, a la vez lo que buscas es tener muchas ganas de continuar y de que te expliquen qué narices ha pasado aquí, ¿no? claro, porque Entonces, sí, sí que está muy buscado y en el segundo libro también, que hay como una investigación sobre X, algo, no voy a decir de qué, sobre X, también está muy buscado el hacerte ir por un camino o varios y que haya un tercer camino bueno, que igual no sea tan previsible, aunque bueno, pues oye, hay gente que más avispada y también tienes que dejar como escritor las pistas necesarias para que la persona pueda llegar a eso, ¿eh? Tampoco es cuestión de ir engañando y de no permitir. Eh, pero bueno, y luego ya el tercer libro, digamos que igual es más resolutivo, no hay tanta intencionalidad a la hora de llevarte por un lado o por el otro, sino es como un poco, bueno, te voy a contar cómo termina esto. claro, porque al final es un pacto con el lector que no puedes romper. No. El ir diciéndole esto, y luego le vas desgranando, y dejando miguitas de pan, y luego, ahí va, es más bien en todas reglas, ¿no? Sí, 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 sí. En los primeros 10 días antes de la boda, claro, porque Que empieza, sería Secretos, el libro que has enseñado, eso es.
empezando por ahí. Al principio da la sensación de que estás leyendo un libro, pues así, romanticote, según empiezas, ¿no? Con algún misterio, ¿no? Mm, Y parecen, pues, los típicos personajes cliché, lo que has dicho cliché. antes, o sea, es total y absoluto, pero a medida que van evolucionando, a medida que va evolucionando la historia, te das cuenta que ni unos son tan buenos ni unos son tan malos. El cliché se convierte en algo un poquito más redondo cada vez y las que imaginabas, quitando un personaje que yo creo que para mí, Nita, Mm, que es un personaje que parece que evoluciona menos que las demás, pero porque es un personaje que ya hemos dicho que está muy metido en su mundo, que es como, para mí es como ¿cómo te diría yo? El oxígeno que hace falta, ¿no? En esta novela hay varios puntos de vista, ¿no? Tienes misterio, tienes amor, tienes, bueno, un montón de intriga, pero, pero empiezas leyendo lo que crees que es algo sencillo y se te va complicando, ¿no? Entonces, yo quiero saber, ¿cómo llegas tú a hacer ese entramado en el que parece que estamos viendo algo sencillo, algo, pues bueno, venga, quiero una lectura sencillita y vas complicándome la historia y la vida en general, porque al principio aparecen, dices tú, va, esta es la típica niña que lo tiene todo, que no sé qué, y luego vas viendo que, ostras, y dices, además va a tirar por aquí, va a hacer aquello, y nada, y ves que no, que esto no es tan fácil, ¿no? O sea, la lectura es fácil, pero me refiero a que la historia en sí vas generando una intriga que no, que no vas dando todos los... Y a mí me pone muy nerviosa, ¿sabes? Un momento tienes la idea de empezar tan sencillo y luego empezar ya con las píldoras, ¿no? Bueno, pues esto, fíjate que esto sí que no fue buscado. De primeras lo que quiero matizar es que todos los misterios se resuelven, por si alguien llega a este vídeo y se anima a leer las novelas, al final de la tercera novela todo queda resuelto, yo creo que a un nivel bastante profundo, porque yo que he sufrido series en las que no se han dado respuestas a todo, o a una mayoría, eso es algo que a mí me gusta y lo he intentado y me he esforzado para que todo tuviera su desenlace satisfactorio. Bueno, en este caso, claro, al yo pasar tanto tiempo con estos personajes, creo que eso ha hecho que los conociera muy bien y también al mismo tiempo la trama. El hecho también de que sea una historia tan coral en la que haya tantas conexiones me ha permitido que a medida que esos personajes han ido relacionándose, hayan ido surgiendo posibilidades que igual en un principio no tenía en mente. Y luego ya una vez que yo he visto ese juego, lo he ido a buscar. Pero claro, de primeras, yo por lo menos no he tenido la habilidad de empezar en lo alto, que es un poco lo que se lleva ahora, ¿no? Porque yo entiendo, o sea, hay gente que igual le cuesta un poquito al principio, porque claro, normalmente, o sea, ya estamos acostumbrados a capítulos cortitos y el primero, en este caso, yo no sé cuántas páginas tiene ya en la última adaptación, pero es un capítulo largo. ¿Por qué? Porque es literalmente la adaptación de un guión de una hora. Por lo tanto, es más o menos, pues no sé si tendrá 60, 70 páginas, ya no recuerdo en cuanto estaba, pero es la adaptación de un guión que normalmente suele ser de una hora y cada página de guión suele ser un minuto, ¿vale? Y entonces, el primer capítulo es lo más fiel a la serie porque es una adaptación, a ver, teniendo en cuenta que hay que explicar contexto y profundizar y demás, muy fiel a lo que es el piloto de la serie. Entonces, claro, no veía el punto de empezar, porque más adelante dije, bueno, igual tendría que haber empezado con los mensajes de Laura, ¿no? Que es un poco lo que de primeras te saca más de intriga, o con la organización, con Tom y Jerry, esta cosa graciosa que hago, eh, comentando la jugada. Pero yo tenía claro que tenía que empezar con Nita, porque para mí es el alma de la historia, y bueno, cuando también termines la saga entenderás por qué empecé, cuando veas el final entenderás por qué empecé así también. Eh, entonces, bueno, en este caso yo creo que ha sido más por tema de ir evolucionando la historia y trabajando en la historia. Ha ido complicándose, yo tenía muchas ideas, tenía muy claro, sobre todo el primer libro lo tenía clarísimo,
el segundo y tercero ya fue más proceso de escritura. Entonces mi camino siempre era terminar en la boda. Y tenía claro cómo terminaba la boda y qué pasaba en la boda. Pero Ya vale, ¿eh? cuando hice la adaptación de los libros, la organización tomó un matiz muy diferente. En la serie no tenía tanto protagonismo y, y la historia de Richard no se contaba hasta la segunda temporada en la serie. Tú no sabías nada de lo que estaba pasando en la vida de Richard, de lo que había pasado en este primer bloque. Entonces, la atención estaba centrada en otras cosas. Al ver cómo podía trasladar esto, claro, el libro es mucho más complejo en tramas. Tienes todo a la vez en marcha, todo. Todo está conectado, estamos en el presente, estamos en el pasado con Richard, pero a la vez hay referencias a Richard en el presente de tal aniversario de su muerte, no sé. Y, y se mezcla todo y ahí pues sale lo que sale. Ya, ya. Lo he buscado. 74 páginas. Bueno, que igual quitar las 20 primeras, 54 ya es. Sí, porque están digamos, el prólogo con los planos de la casa, la explicación de las viñetas de las hermanas, que también ese es un punto que como yo ya tenía los planos de la casa para la serie, ¿no? Como decorado, Sí. pues dije, le voy a incorporar este puntito de serie al libro y las entradillas también, como esto de, me gustaba en su momento en las series en las que aparecía el personaje y su nombre debajo mostrándose, ¿no? En la cabecera. Pues esta es una manera pero con un pequeño texto de introducción, ¿no? Me acabas de resolver la siguiente pregunta. Vale, pues mira, He qué visto eficiente. planos. Te has adelantado. Bueno, es que va un poco unido. Vale, bueno, quería hacerte una pregunta, pero voy a terminar con las hermanas primero. Vale. El carácter de cada hermana, la forma de ser de cada hermana, ¿te basaste en qué criterios o qué te llevó? Porque claro, son cuatro hermanas, que no estamos hablando de dos, estamos hablando de cuatro Mm. hermanas. Y son a cada cual más diferente. O sea, sí que comparten alguna cosa, eso son hermanas, pero Mm. son totalmente diferentes las unas de las otras. Meterte en la piel de cada Bueno, hermana, sí. ¿cómo ha sido eso? Bueno, yo creo que Laura y Teresa sí tienen más puntos en común. De hecho, en su momento hubo un momento en la historia en la que pensé incluso en hacerlas mellizas o gemelas. Y luego ya jugué con eso. En el primer capítulo jugué con la cosa esta de que Teresa tenía un peinado similar al de Laura y que, bueno, esta cosa de que siempre quiere ser un poco como su hermana, ¿no? Ujú. Yo siempre digo que en esta historia Laura y Teresa son la cabeza, la mente, mejor dicho, Vicky es el corazón y Nita es el alma. Entonces, partiendo de ahí, eh, fue un poco explorar esas partes, yo creo que de manera inconsciente que yo tengo también, y ellas representan un poco mi parte más mental, más conservadora y más clásica, quizás. Sí, Nita porque representa toda esta parte imaginativa y espiritual que puedo tener. Y Vicky representa esta fuerza que saco muchas veces, pero también el anhelo de tener esta fuerza. Y también cuando me paso de frenada. También representa cuando me paso de frenada. es que date cuenta que has descrito a Anita como el alma, Claro. a Vicky como el corazón, Mm. Teresa y a Laura como los dos hemisferios del cerebro. O sea, eso es la mente. Fíjate y es curioso que estaba pensando, digo, bueno, y claro, pero el punto creativo, pero claro, ambas son mentales, pero ambas también tienen el punto creativo, porque Laura es decoradora, Teresa es escritora. Entonces, no deja de ser también curioso, ¿no? Date cuenta que Fíjate. una es escritora, la parte derecha del cerebro, otra es arquitecta, la parte izquierda del cerebro. Tienes ahí los dos puntos, ¿no? Sí, El sí, sí, no sí. puedes volar y estar en el... Es que me parece maravilloso porque pasan los años y sigo sacándole lecturas a todo esto. Me parece increíble, así que te doy las gracias por esta nueva revelación porque me parece fascinante todo lo que funciona inconscientemente, que no somos precisamente conscientes y que va desvelándose poco a poco. Sí, es que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y cuando te oía decir, no, es que somos mentales, yo decía, ostras, digo, voy a hacerle esta Bueno, pregunta. y luego digamos que hay otros personajes Que que hacen, también representan otras partes, que serían más la sombra, los miedos, la rabia, las experiencias más negativas que he podido experimentar y han ido por ahora ahí. vamos ahí, ahora vamos ahí. Vale. Eh,
Es parte de la siguiente pregunta. Yo quería centrarme primero en los personajes, acabar con los personajes, porque me parecía muy interesante y muy importante para llegar al siguiente punto. El tema, porque yo veo, yo me he leído dos de los tres libros, el tercero lo estoy terminando, por eso no quiero desvelar nada, porque yo ya estoy a esto, y porque no quiero desvelarlo, porque quiero que lo leáis. Entonces, bueno, las hemos descrito un poco cómo son, su percepción de la vida, su manera de sentirla. Mm, ¿Qué temas tocas? Porque yo he visto muchos temas ahí. No, no se queda en lo banal de lo, porque no es que sea todo banal en la romántica, ¿no? Pero no se queda solo en la parte romántica, no se queda solo en la intriga, en el misterio. O sea, hay algo más allá que son los temas, ¿no? Yo veo que, que tocas muchos temas, ¿no? El miedo, el amor, la muerte. ¿Tú cómo Mm. definirías alguno de los temas principales que para ti tiene estos libros que son tuyos? Bueno, a mí lo que he comentado muchas veces me interesa mucho cómo se relacionan las personas, ¿no? Cómo afecta, bueno, estas conexiones, cómo afectan en las relaciones. Pero me venía mucho cuando iba escribiendo esta historia, cómo afectan las decisiones de los que nos preceden, ¿no? Qué efecto tienen en nuestras vidas las decisiones de los que han venido antes, cómo afectan los secretos en la vida de la gente. Digamos, toda esta capa subterránea de nuestras vidas, de la que muchas veces no somos conscientes, que tiene un efecto en nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, luego evidentemente quería también abordar la discapacidad, eh, lo diferente, ¿no? Eso con Nita un poco. Quería abordar ciertos, bueno, Vicky tiene una trama un poco potente en la segunda parte del primer libro. Quería también abordar un poco el tema del amor romántico e idealizado que puede tener Teresa, las relaciones un poco tóxicas también en algún punto. Bueno, las relaciones entre padres e hijos, madres e hijas. Claro, es un compendio de muchas cosas, ¿no? O sea, el principal motor siempre es explorar las relaciones humanas. Para mí eso es lo que a mí siempre me lleva a escribir. Pero claro, luego eso lo puedes abordar desde diferentes puntos, ¿no? Ujú. Claro, de ahí los nombres, me imagino. Fantasmas, que está muy, muy, muy ligado al primero, que sería el primero y el segundo. Latidos. Secretos. El primero, fantasmas, sí. Sí. No, el primero no es fantasma, que me he liado otra vez yo. No, primero secretos. Es como me he liado otra vez yo. Ya, pero bueno, Me sé no esperaba menos. así. Y los tengo aquí, o sea, digo, por si acaso le echo Sí, un vistazo. mira, si quieres te cuento por qué cada título rápido. Secretos, al final es porque precisamente parte la historia con los secretos salen a la luz y una vez empiezan a salir los secretos, esto ya es un no parar de afrontar cosas que no quería ver y que están ahí y que me están afectando en mi vida. Fantasmas al final era lidiar un poco con estos fantasmas del pasado que tienen muchos personajes, pero también con el tema de la muerte, de cómo algunos viven muertos vivientes, vivos en la muerte, era un poco jugar con esa idea. Y latidos al final era un poco esta cosa de que pase lo que pase, secretos, fantasmas, muertes, lo que sea, el amor siempre prevalece y la vida sigue adelante, de una manera u otra sigue latiendo, ¿no? Un poco latidos. ¿Personaje favorito? Bueno. Decírmelo. Es que es innegable, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Es el alma y es, he dicho muchas veces, es el personaje que más de una vez me ha levantado de la cama cuando he estado, que no quería salir de ella por diferentes historias. Nita. Nita, sí. Si no lo consigue Nita, no lo consigue nadie. Nita es, vamos, hacer lo que sea. Sí, ¿Qué sí, sí. personaje te costó más escribir? O sea, darle ese volumen, darle esa fuerza, ese Mm. enfoque. Pues de los principales es que tengo bastante claro. Las hermanas y los padres los tuve muy, muy, muy claros. Y claro, luego ya entramos en los secundarios. Bueno, quizás temas de la organización, algún personaje de la organización, todo ese mundo, eso sí que igual me fue costando más porque, claro, es la cosa de que no quede demasiado caricaturesco, pero a la vez tiene que ser el malo malísimo o, ¿sabes? Esta figura entonces, bueno, quizás esa parte igual me costó un poco más.
todo el tema de la organización fue donde más tiempo invertí, sí. Sí, o sea, no podrías decir. Vale, pues voy a hacer, para conocerlas mejor, un juego contigo, Vale. ¿vale? Yo te voy a decir, me vas a describir a las hermanas, voy a ir dando el nombre de cada uno, y quiero que me des una canción, una película, una Uy, madre mía, qué difícil. y un libro, ¿vale? Imposible va a ser esta, pero bueno. No, son cuatro hermanas. Yo te dejo Sí, elegir. sí, pero venga. Tienes las cuatro hermanas, ¿vale? Nita, elige canción, libro, serie, película, ¿con qué le identificarías más? Bueno, pues Nita, voy a nombrar grupos que igual la gente no conoce, pero ahí lo dejo. Nita es cualquier canción de Paulina en la playa, porque tiene esta cosa onírica y imaginativa y que se sale de lo normal. Una película podría ser Alicia en el País de las Maravillas por esta cosa de la fantasía y de las cosas que se salen de la norma. ¿Qué más tenía que decir? ¿Libro o serie? Bueno, te Libro, puedo dar claro, puedes darme claro. uno para cada una, o sea, quiero decir, no hace falta que me des cuatro, yo te he Vale, puesto cuatro vale. ejemplos Bueno, para que... pues Nita, digamos que todo lo que tenga que ver con cosas de fantasía o lo que sea, o sirenas, o la mitología, o bueno, o princesas, pero un poquito que se salen de lo normal, eso. Libro. Eh, Luego, Teresa es Moulin Rouge, que ya más se menciona en la historia. Laura puede ser cualquier rom-comedy de estas, comedias románticas. Total. Pero mira, comedias románticas que terminen un poquito de aquella manera, porque en la historia ya vamos viendo que a ella los sueños que tiene se le van a ir cayendo, pero vamos, uno tras otro. Y Vicky, que para mí es la palabra que la definiría es valiente. Vicky puede ser cualquier novela de acción, de misterio y de superación incluso. No sé, así un título en concreto, pero tranquilamente podría ser una detective de Agatha Christie, de estas que en su momento era una mujer que destacaba en un mundo de hombres, ¿no? Que era un poco que iba contracorriente, puede ser tranquilamente. Bueno, yo os animo que os leáis esta fantástica trilogía. Y estamos sin tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para que me digas algún proyecto más que tienes ahí por ahí guardadito. Bueno, pues mencionaba que en la carrera de comunicación audiovisual fui por guión cinematográfico y ahí, una vez más, estoy con la adaptación de un guión que en este caso es de fantasía, mitología vasca. Entonces, tiene toda la pinta, ya veremos cuando sale el vídeo, pero tiene toda la pinta que será lo próximo que salga, pues un libro de fantasía infantil, bueno, que a través de la mitología, digamos que trabajo también diferentes temas de miedos, de superación, bueno, hay acoso escolar, hay diferentes cosas en juego, pero bueno, también de este tema de seguir creyendo en la magia, de creer en uno mismo y de explorar todos estos mundos estas realidades que están en otras capas, pero que nos alimentan y que no sé, bonitas. A mí me parece todo el tema fantástico y de mitología, me parece que es un universo súper rico de posibilidades. Y luego, ahora está bastante paradito, pero también tengo en marcha otra. Creo que va a ser una serie de libros, Wow. porque en principio iba a ser una novela corta. El personaje se llama Adrián, bueno, es un chico que sufrió la pérdida de sus padres cuando era pequeño y digamos que ahora que es adulto se enfrenta a otra pérdida importante en su vida y a partir de ahí, digamos que empiezan a salir a la luz, una vez más, secretos y, bueno, empieza a ser consciente de muchas cosas, ¿no? Tiene un punto de misterio, luego, bueno, pues es el personaje protagonista homosexual, porque en las hermanas Holt sí que hay secundarios que tienen, bueno, pues que son homosexuales o bisexuales o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues también, bueno, quitando a Aitor de la historia de mitología, que es un niño, sería mi primer protagonista chico, porque vengo de unas novelas muy potentes de protagonismo femenino, ¿no? Entonces, bueno, quizás el siguiente proyecto sea ese de novelas, bueno, están basadas en un pueblo, una zona
que se llama Puerto Azul y tiene que ver mucho el mar, misterio, bueno, hay un poco de todo. Y luego siempre tengo mi punto creativo, o sea, espiritual y siempre termino haciendo cosas de estas. Entonces, estoy en TikTok, estoy por aquí, por allá, contigo aquí en el podcast, bueno, pues eso. Y ya veo que nos quedamos sin tiempo. Pues me ha alegrado mucho, yo he tenido el privilegio de ver autor, no voy a decir más. Y es una historia muy chula que le ha dado muchas vueltas, pero eso ya hablaremos en otro programa. Así que, pues nada, os invito a leerle y nada, pues hasta el próximo día. Un placer y Gracias por esta súper entrevista, Raquel, muchas gracias. he disfrutado mucho. Chao.